Bendiciones, mis hermanos, qué gusto una semana más estar aquí con ustedes. Ha sido de mucha bendición estos últimos temas que hemos estado hablando. En lo personal me ha gustado mucho, no porque nosotros seamos los que grabemos este podcast, pero yo sí lo escucharía. Yo sí escucharía este podcast, la verdad. Así que bendiciones, hermanos. De verdad un gusto para nosotros que nos sigan teniendo aquí como su podcast predilecto, ¿verdad? Un gran gusto. Esta semana está conmigo mi hermano Gamas. Bendiciones, hermanos, un gusto saludarlos. Mi hermano Isaac y mi hermano Raúl. Igualmente es un gusto volver a estar en unidad con mis amigos y poder compartir de la palabra. Así es, sí, la verdad es que es un gusto para nosotros poder compartir la palabra. Creo que es de los mejores deleites que hay, que uno puede disfrutar, ¿verdad? El compartir la palabra del Señor, pues es un gran gusto. Y empezamos una nueva serie de temas, llamémosle de mensaje que hemos estado hablando respecto a la venida del Señor, ¿no? Y estuvimos hablando sobre Mateo 24, pero creo que nos centramos un poquito más en Jeremías capítulo 5, versículo 30, que dice: cosa espantosa y fea es hecha en la tierra, los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Creo que nos centramos un poco más aquí, ¿verdad? En este versículo. Y la semana pasada hablábamos sobre qué debemos de hacer cuando llegue el fin, ¿no? Hablábamos sobre perseverar hasta el fin, amarnos hasta el fin, confirmados, firmes, etcétera, etcétera, ¿no? Porque Cristo viene. ¿Cuántos amén? Dicen amén, ¿no? Amén. Cristo viene. Y mi pregunta, creo yo que bueno, una pregunta que todos debemos de hacernos, ¿verdad? Es: ¿estoy preparado para este suceso, para cuando Cristo venga, para todo lo que está por acontecer? Hoy, por ejemplo, daba yo clases con el grupo de adolescentes que tenemos aquí en la iglesia, y algo parecido yo les mencionaba. ¿Qué tan preparados estamos? Porque la semana pasada hablábamos un poquito de este tema. Hay gente que se prepara, ¿no? En lo humano, sí. Se prepara. Por ejemplo, hay un programa de televisión que veía yo con mi esposa, nos gustaba mucho. No sé si siga pasando, se llama Cuponmanía, se llamaba este programa, pasaba en Discovery Home and Health. Y es de gente que se la pasa buscando cupones para encontrar descuentos y hacen megas despensas, ¿no? Y dicen: hoy me voy a proponer gastar $1,000, pero con estos cupones en realidad voy a gastar $10, ¿no? Incluso nada. Exactamente, incluso nada, ¿no? Y bueno, se van preparando, pero nosotros en lo espiritual, ¿qué tan preparados estamos? ¿Qué tan listos estamos para encontrarnos con nuestro Señor? A manera de introducción, ¿qué piensas tú, Isaac, Gamas, Raúl? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué tan listos estamos? Creo que esta es una pregunta que yo podría considerar hasta cierto punto un poco peligrosa tanto para los cristianos nuevos como los que ya llevamos para los que ya llevamos tiempo, porque por ejemplo últimamente las iglesias ya no se enseñan mucho del fin de los tiempos ni de la venida del Señor, sino Exacto. Que se ha como que disminuido esa parte, como cierto comentario de cierto pastor que decía: ¿para qué les hablo de la venida del Señor si los voy a asustar? Mejor les hablo del amor de Cristo, ¿no? Exacto. Entonces, no es que esté mal, pero se corre el riesgo de perder la salvación. Exacto. ¿Qué opinan ustedes dos, mis hermanos? Bueno, creo que en ciertos puntos, como diría Gamas, que hay iglesias que no predican ya la venida de Cristo, que hay iglesias que predican más lo que es el amor, la bendición, o lo que es cosas materiales, pero en realidad creo que por eso hay gente que se puede perder, porque si los pastores no predican sobre el fin del mundo o qué es lo que se debe de hacer cuando llegue la venida de Cristo, la gente no va a saber cómo actuar. Amén, amén, amén. Yo concuerdo con los dos puntos de mis hermanos, porque si bien dice la Biblia que el que esté
el que crea que esté firme, que tenga cuidado. La Biblia, de hecho, nuestro pastor nos ha estado enseñando acerca, o creo que fuiste tú, Pastor Jorge, que el libro de Lucas menciona que hay un, me parece que un hombre que había sembrado y había hecho Exacto, más sí. grandes sus graneros y no se preocupó por ponerse a buscar cuenta, de Dios, por buscar de exactamente. Dios, y ya cuando era viejo y había logrado todas sus metas, pues le pidieron el alma, le reclamaron el alma y vaya, no estuvo preparado para ello. Y eso refleja la realidad de muchos cristianos hoy en día. Nos preparamos nada más para el porvenir, pero de la carne, ¿no? Exacto. Más no el porvenir que realmente es que cuando Cristo venga, pues nos encuentre haciendo lo que Él nos dijo. Sí, esto que mencionan todos ustedes me parece muy importante porque, por ejemplo, decía mi hermano Isaac, ¿verdad? Es que hoy en día se predica mucho más la bendición, la prosperidad, y nos hemos olvidado de la consagración. Y ojo, no estamos diciendo que esa predicación esté mal, no, al contrario, Dios quiere bendecirte, Dios quiere prosperarte, yo soy un fiel creyente de eso, pero no debe de ser la prioridad en la iglesia porque... bueno, no me quiero meter del lleno a esto, pero es que mi objetivo final debe de ser un día estar con el Señor. Amén. ¿Y cómo logro eso si no me enseñan que tengo que buscar de Dios? Por ejemplo, algo que yo creo que todos hemos escuchado hablar es esto que yo creo que aún los ateos lo saben, lo conocen, pero es esto que marca Apocalipsis 13:16, dice, hace que todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender sino solo el que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Todos hemos escuchado hablar de esto, pero no se enseña. ¿Qué es? ¿Qué podría ser? Todos nos preguntamos qué es la marca. ¿Será un sello, un código de barras, el microchip? ¿Qué será? Por ejemplo, cuando nosotros nos vamos al significado de la palabra marca en el griego es una palabra que significa una herida. Es una herida, es una llaga. ¿Qué es una llaga? Una llaga ya es una herida que no se ha curado adecuadamente. Podrida prácticamente. Exactamente, ya estaba, como dice la canción, ¿verdad? La llaga podrida. Sí. Es una herida que como no se atendió adecuadamente se empieza a pudrir, y pues ya se llena de pus, se infecta, y bueno, esto ya provoca problemas más serios, diferentes, pero ¿qué es lo que el enemigo quiere hacernos? Herirnos. Así es. Sí, así es. Herirnos. Y algo que no se habla, por ejemplo, sí se te habla mucho de bendición, de prosperidad, pero no se habla de la sanidad del alma, por ejemplo. El perdón quizá, porque si hay algo que Dios quiere hacer en nuestras vidas es liberarnos íntegramente, espíritu, alma y cuerpo. Así es. Sí, yo recuerdo, bueno, esto me lleva mucho a un versículo de Proverbios en donde dice que por causa de sus muchos pecados, muchos de ellos ya ni siquiera tienen paz, ni parafraseando un poco, ¿no? Ni siquiera sanidad mental, porque tanto es así que están adictos al pecado, quiero decirlo de esta manera. Claro. Que ya no se preocupan por su sueño, no se preocupan por su integridad, y llegan al punto en donde terminan en condición de un, ¿cómo decirlo? De un callejero, de alguien que, por ejemplo, han visto los que, bueno, están en las calles y son Sí, adictos a las sustancias y los homeless. Ajá, los homeless. Lo veo de esa manera, porque así me imagino que Dios ve de esa manera a los que siguen sus pecados, placeres, ajá, sí, sus claro. placeres, donde pues imagínense, ¿no? O sea, los que se meten sustancias pues terminan con llagas en el cuerpo, terminan con incluso con la mente deschavetada, ¿no? Sí, Tristemente, sí, entonces, tristemente. Ajá, y cuando uno busca esos placeres, yo veo que Cristo, o bueno, Dios ve de esa manera a los que están siguiendo sus placeres, y vemos que es como es un reflejo de lo que nos dices, Pastor Jorge, de que con la marca se llega a tener llagas, se llega Sí, a es no una tener, herida. ajá, ya no llega Exactamente. a tener la sanidad
que Cristo quiere que nosotros tengamos. Creo que, de hecho, esto que menciona mi hermano Raúl, hace poquito veía yo una película con mi esposa, precisamente se llama, está en una plataforma de streaming. No sé si me meten problemas con YouTube, ¿verdad? Por decir el nombre de Netflix. Se llama Cuatro días más, en español se llama, pero en inglés es 4 días buenos, se llama. Y habla precisamente de una chica que pues tristemente tiene un accidente de rodilla y los doctores le recetan un ¿cómo se llama? Un painkiller, ¿Sedante? Sí, ¿no? Un sedante para pues mitigar el dolor, para amortiguar el dolor, y pero le provocó una adicción al grado de que se avienta 15 años en drogas, feo. Cuando llega a ver a su mamá, o sea, su mamá le pregunta, ¿alguna vez te prostituiste por dinero? No, le dijo, pero por drogas sí. O sea, bueno, ciertamente es eso. Y es que, por ejemplo, no es el tema, pero esto que mencionaba mi hermano Raúl me hizo recordarme. Pablo le decía a Timoteo, no sé si ustedes recuerdan este versículo del Nuevo Testamento, que los hombres serán amadores de sí mismos. No recuerdo exactamente en qué, porque yo soy malísimo para recordar los versículos en específico, pero le dice Pablo a Timoteo, serán amadores de sí mismos. Creo que es 2 de Timoteo 3:2, porque habrán hombres amadores de sí mismos, sí. Ávaros, vanagloriosos, soberbios, exacto, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos y impios. Traidores, impetuosos. Una vez más, ¿qué versículo es? Es 2 de Timoteo 3:2. 2 de Timoteo 3:2. Sí, esto que menciona mi hermano Isaac nos habla de hecho, si nosotros las contamos, son 18 cosas. Egoístas, amantes del dinero, bueno, mi versión dice fanfarrones, orgullosos, se insultarán unos a otros, no obedecerán a sus padres, no darán ni las ganancias y serán unos malvados, no sentirán afecto por los demás, ni estarán dispuestos a perdonarlos, hablarán con maldad, estarán fuera de control, serán crueles y odiarían el bien. Dice también, traicionarán a sus amigos, actuarán sin pensar, se enorgullecerá de lo que sabe y en vez de amar a Dios, amará los placeres. 18 cosas que marca, de hecho esta versión dice, parecerán ser muy religiosos, pero con su manera de vivir demostrarán que en realidad rechazan servir a Dios. Y dice, Timoteo, no te metas con esa gente. Estoy leyendo la versión Palabra de Dios para Todos. Son 18 cosas que son 6 cosas que son carnales, 6 cosas que son espirituales y 6 cosas que son almáticas. Y de hecho, si nosotros lo pensamos, son 18 cosas, pero son 6. Sí. Que si nosotros cumplimos con estas cosas, ya tenemos la marca de la bestia. Y vayámonos, no es nuestro tema, pero tomemos algunos ejemplos nada más. Dice, por ejemplo, la versión de las Américas, serán amadores de sí mismos. ¿Qué podemos entender por amadores de sí mismos? ¿Está mal el amarse a sí mismo? Creo que en un punto de mantener su integridad, creo que es correcto, pero ya al punto cuando se llega a la vanidad, Exacto. Hay una palabra. La egolatría. La egolatría, al narcisismo, creo que cuando se cae en eso, creo que ya se entra en un problema. Porque hoy, no sé qué opinen ustedes, Raúl, Isaac, hoy hay un movimiento que se le llama el body shaming, el que no te deben de avergonzar por tu cuerpo. Principalmente creo que se da mucho entre las mujeres, ¿verdad? Que si está gordita, así se tiene que aceptar, que si está muy flaca, así se tiene, o sea, no te pueden avergonzar. Y te enseñan a aceptarte a ti mismo, a amarte a ti mismo. Creo yo que desde ese punto de vista no está mal, porque pues a veces por problemas de imagen se cae, por ejemplo, en la anorexia, la bulimia, enfermedades que son serias, ¿no?
Creo yo que por ese aspecto no está mal, pero como decía mi hermano Gamas, ya cuando llegas a caer en una vanidad excesiva, por ejemplo, hay gente que se, ¿cómo se llama? Se hace cirugías para parecerse a un artista. Creo yo que ahí sí ya hay un problema serio, ¿no? Sí, bueno, con respecto al primer punto, pues sí, está bien, o sea, el quererse a sí mismo, pues es un principio básico de la vida, ¿no? O sea, porque incluso el Señor mismo lo dice, no se tengan en menosprecio, ¿no? Pero llegar al punto de cubrirse los ojos y decir es que yo me amo aunque esté enfermo, ¿no? Exacto. O sea, eso ya está mal, porque a fin de cuentas hay que ver la realidad y las cosas como son. O sea, no puedo decir yo si yo, por ejemplo, estuviera, no sé, que Dios me libre, ¿no? Pero que uno estuviera perdido en alguna especie de vicio, o sea, inclusive yo tendría que ser honesto conmigo y me diría, oye, pues estoy así, ¿no? Estoy de esta manera, tengo que salir. De la misma forma también, si uno ama su cuerpo de la manera en la que es, pero también hay que ver si nosotros no estamos hiriendo al cuerpo de Cristo, hiriendo al templo del Espíritu Santo, porque dice la Biblia también que tenemos que cuidarlo. Así es. Entonces, si yo llego a amar mi cuerpo a tal punto de amarlo como está y ya despreciar de cierta forma mi cuerpo, pero amándolo de cierta manera, solo queriendo mi propio beneficio, ¿no? O sea, también está mal. Y lo segundo, si me lo recuerdan, había un segundo punto que me preguntaste, no recuerdo mucho. Sí, bueno, hablábamos respecto a estos que se hacen cirugías, ¿no? Sí. Por la vanidad. Sí. Pues bueno, pues yo la verdad no entendería mucho el parecerse a alguien más, ¿no? Yo creo que es mucho mejor no enfocarse en esto, porque a fin de cuentas Pablo le dice a Timoteo que pues voy a tomarlo de esta manera, ¿no? El ejercicio físico pues no es de provecho para el cuerpo, y más la vanidad, ¿no? Porque a fin de cuentas este cuerpo va a pasar, va, como dice la Biblia, va a regresar al polvo. Entonces lo importante sí es cuidar el templo del Espíritu, sí es tener una salud íntegra. De hecho, pues cuando fue el congreso, el pastor José Gómez hasta nos dio una dieta de cómo seguir una dieta. Sí. ¿No? Ajá. Y me parece increíble, la verdad, para que, pues, si en algún momento Dios nos llame, pues también demos cuenta de lo que hicimos con el cuerpo que nos dieron, ¿no? Y bueno, ese sería mi comentario. Sí, o sea, porque en realidad no es nuestro tema como tal, pero creo que sí tienen razón mis dos hermanos. Por ejemplo, Pablo ciertamente le dijo a Timoteo, pero Timoteo se estaba centrando demasiado en el gimnasio. Era un culturista. Exactamente, era un fisicoculturista. Y, por ejemplo, yo en lo personal, y yo empecé a ir al gimnasio por salud porque yo estaba muy pasado de peso. Y bueno, entre otros problemas de salud, yo empecé a ir al gimnasio por salud, pero ya el exceso de es que quiero músculos sobre el músculo. Y ahí sí yo creo que ya no, porque le estás descuidando tu comunión con Dios. Claro. Entonces, a mi modo de ver, creo, en ese aspecto, no, definitivamente no podemos caer en ese error, pero tenía razón mi hermano Raúl, este es el templo de Dios. Claro. Y al tú comerte, no sé, 9 tacos al pastor con hartísima salsa a las 11 de la noche, no lo estás cuidando. Claro. Lo estás matando, ¿no? Sí, Entonces creo que sí debe de haber un balance. Como decías, el pastor José Gómez nos daba una dieta. Sí tiene que haber un balance, porque al final, ¿con qué le vamos a servir a Dios si nuestro cuerpo ya no sirve? Exactamente. ¿No? Porque este cuerpo es el instrumento que Dios va a usar para bendecir a otros. Exacto. Así es. Como un paréntesis también, para que no nos extendamos mucho también. Algo que me quedó muy grabado en ese retiro congreso fue que el día que perdamos cierta funcionalidad en nuestro cuerpo, en ese momento dejamos de ser servibles, somos inservibles, útiles, ya no podemos dar más para el servicio a Dios. Sí, por ejemplo, el predicador no cuida su garganta. Ajá. Y se le da, por ejemplo, un cáncer en la garganta, nódulos, ¿ya para qué le sirve a Dios? O sea, no es por ser grosero, pero
el cuerpo es la manera de servirle a Dios. Claro. De hecho, Pablo por eso dice, presenten sus cuerpos como instrumentos dignos, porque este es el culto que le agrada a Dios. Claro. Creo que dice como sacrificio agradable. Como sacrificio agradable. Vale. Ay, y de hecho, tomando no es el tema, pero se me hace bastante interesante hablarlo, porque regresamos a la marca de la bestia, es una herida. Sí, sí, sí. Claro. ¿Cómo Sí. presento entonces yo mi cuerpo con una herida? Y podríamos hablarlo desde un punto de vista literal, pero también en el sentido, por ejemplo, de lo almático, lo espiritual. ¿Cómo me presento yo delante de Dios con una herida? Por ejemplo, lastimado con mi esposo, con mis padres, con mis hijos. No va a ser un sacrificio agradable a Dios. Claro, esto me recuerda mucho al caso de los leprosos que marca la Biblia, ¿no? Exacto. Que la lepra figura del pecado, ¿no? Estás junto al camino, no hay una forma más que acercarse a Cristo gritando, ¿no? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ¿no? Y solo con el toque de Jesús uno puede ser realmente sano de esas heridas, Exacto. de esas llagas. Es, Yo exactamente. también me recuerdo mucho, creo que está en Malaquías, si no mal recuerdo, en donde dice, ¿a poco le darás un sacrificio, no le darás un buey a cojo o manco a tu Exacto. príncipe? O sea, eso te lo va a recibir. O sea, yo me centro en eso y lo pienso y digo, o sea, yo siendo el sacrificio, ¿no? O sea, no quisiera que el Señor me tuviera por manco, por cojo, sino que más bien, como dice Pablo, como sacrificio agradable, ¿no? Tratando de Definitivamente. no tener ninguna llaga o alguna cosa que sea que impida que el Señor voltee a vernos a esta casa. Claro. Y es que, no sé qué opines tú de esto, Isaac, o bueno, alguno que quiera participar, pero, por ejemplo, esto que mencionaba mi hermano Raúl, ¿no? Malaquías hablándonos de lo cojo, lo ciego, lo manco, lo perniquebrado, bueno. Por ejemplo, hay veces que yo veo gente que viene a la iglesia, pero, y no lo digo por ser grosero, porque a veces yo entiendo que salgo del trabajo y pues no me da tiempo de pasar a mi casa a bañarme, cambiarme, pero por ejemplo un domingo, ¿qué haces antes de venir a la iglesia? Vienes con el cobijazo, ahí se te ve el almohadazo, ahí se te ve el gallazo ahí. La saliva seca acá, ¿no? Pero, sí, o sea, ¿cuándo te has presentado así tú a ver a la novia, por ejemplo? No sé qué opinas tú, Isa. Creo que no entendemos realmente qué es presentarse como un sacrificio agradable a Dios. Creo que no entendemos la importancia de venir al culto, de la importancia, porque vienes al culto, sí, vienes a la iglesia y vienes acá, pero estás parado frente creo que me recuerda a una predicación, no sé de quién, que creo que era de nuestro pastor, que al momento de tú, al entrar en esta casa, estás entrando a las puertas del cielo. Sí, exactamente. Entonces estás frente al trono de Dios y tú con esas fachas es como que, Señor, o sea, no presentarte bien delante del novio, delante del Señor, porque ¿dónde has visto un novio o una novia al momento de casarse con las greñas? O con, la ropa sucia. Exacto. Jamás. Creo que Bueno, los que se casan por amor, porque hoy en día hay videos en Facebook, ¿verdad? Que yo no sé de dónde escuché también esto, pero sí, algo así he oído no me acuerdo si del apóstol Otto, pero decía, es que estás parado enfrente del que creó el universo, del que te creó a ti y del que proceden todas las cosas, ¿no? sí, el que tiene exacto. el valor, ahora sí que el mérito de tener todo el valor de la creación, porque a fin de cuentas creó tu propia vida. Entonces no te puedes presentar de la manera en la que tú quisieras, ¿no? Como dice Isaac, en las fachas que a ti te agradan, ¿no? O sea, sino que con reverencia, ser lo más como en los tiempos antiguos, ¿no? Donde los sacerdotes tenían que estar Había un código de vestimenta. tenían que estar súper, quiero decirlo de esta forma, súper limpios, súper cómodos. Bien santificados. Bien santificados, ¿no? Entonces, Sí, sí. ¿todavía me escuchas, Arturo? Creo que ya.
Sí, se le acabó la pila a mi hermano Creo que Raúl. se A me ver. acabó la pila. Sí, decía que sí, estamos parados enfrente del creador del universo y en los tiempos antiguos, ¿no? O sea, me recuerdo mucho que tú nos decías, ¿no? Que hubo una vez una profecía durante la administración en donde decía, si ustedes estuvieran parados en los En el tiempos tiempo, antiguos, ya exacto. todos hubieran sido Consumidos por consumidos. fuego. Sí, consumidos por fuego. A mí sí me da miedo y cada vez que estoy pisando el altar digo, no estaré pensando algo, no estaré teniendo algo, no dejé nada pendiente. Siempre antes de pisar el altar me quiero poner a cuentas porque ahí arriba, o sea, estás ministrando algo que es increíble, o sea, literal es el creador del universo, es el que le da la razón a todas las cosas. No me puedo presentar de la manera en la que yo quiera, sino que como una vez más digo, con respeto, con cautela, o sea, como en el Antiguo Testamento que solo llevaban un vestido, ¿no? de lino fino, presentarse lo más respetuoso posible delante del rey. Creo que ciertamente esto que mencionan tanto Isaac como Raúl es así, definitivamente es muy cierto. Y bueno, ya para terminar, porque si no nunca vamos a entrarle al tema. Sí. Y creo que ya llevamos 40 minutos de introducción. Pero es que realmente creo yo que me tengo que presentar de una manera que a Dios le agrade. Y más porque solamente con un punto, amadores de sí mismos. Porque a veces amas más el tú estar cómodo que estar en la presencia de Dios. Sí. Amas más, por ejemplo, Cantares dice, busqué al amado, lo busqué desde mi lecho, el lecho es la cama, Sí. Ajá. Y no lo y hallé. no lo encontré. Claro, porque la gente no quiere salirse de su cama, quieren ponerse a orar, pero ahí tapaditos, acomodaditos, ¿qué va a suceder? Nada, No, se van a quedar Sí, dormidos. Sí, exactamente. Entonces, y solamente es un punto. Y entonces, Apocalipsis 16:2 dice, el primer ángel fue y derramó su copa en la tierra y se produjo una llaga repugnante y maligna en los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. De hecho, no solamente es una llaga, no solamente es una herida que el enemigo nos va a hacer, sino que Dios va a provocar todavía una llaga más en toda esta gente. Entonces, ¿cómo puedo yo evitar que el enemigo me marque? ¿O cómo puedo yo librarme de la marca de la bestia? Lo primero, Isaías 38:21 dice, e Isaías había dicho que tomen una masa de higos y la pongan en la llaga para que se recupere. Lo primero es ser una masa nueva, ser masa nueva. ¿Qué entendemos por ser masa nueva? ¿Qué opinan ustedes? A mí me hace recordar mucho a la Santa Cena, porque dice que comemos el cuerpo de Cristo, ¿no? Y vaya, el pan es masa, ¿no? Entonces, si bien Cristo murió por nosotros, o sea, pero nuestro cuerpo también fue sepultado en el bautismo. Entonces, al nosotros comer el cuerpo de Cristo, voy a decirlo de esta manera, tenemos el cuerpo de Cristo en nuestro cuerpo, ¿no? Él corre en nuestras venas, Él corre en nuestro... Amén, sí, amén. En nuestra carne, entonces busquemos que esa masa santa sea Cristo mismo viviendo en nosotros y nosotros ahí sepultando todos los días al viejo hombre. Creo que por lo que menciona mi hermano Raúl es una regeneración, lo que él está mencionando. Cuando comemos Santa Cena nos regeneramos en una nueva criatura, básicamente. Exacto. Básicamente. De hecho, Dios nos hace de barro, Sí. porque todos venimos de Adán. Ajá. Aquí ya no hay de otra, todos venimos de Adán, porque pues usted sabe, ¿no? Hubo el diluvio y Noé era descendiente de Adán, entonces todos venimos de Adán, es decir, todos venimos del barro básicamente. Entonces, a lo que se está refiriendo es que se regenere en, Sí, una, sí, sí. en una masa nueva. La analogía que hacía mi hermano Raúl creo que es muy acertada, porque a nosotros comer el cuerpo de Cristo debemos de regenerarnos, hacernos una masa, una nueva criatura. Amén. De hecho, cuando uno se bautiza, se supone que uno debe de convertirse en una nueva criatura. Pero muchas veces este bautismo no cobra el efecto que debería de cobrar, porque no lo hacemos por las razones adecuadas, no nos bautizamos adecuadamente. Tampoco estamos diciendo que se vuelva a bautizar porque no es como meterte a bañar, Sí. pero
pero sí debería yo de analizarme, porque también dice Romanos 11:16, y si el primer pedazo de masa es santo, también lo es toda la masa. Hablando de Cristo, Cristo era santo. Claro. Y como estamos comiendo el cuerpo de Cristo, nos santifica a nosotros. Sí. Sí, esto me recuerda a un pasaje que comentaba Raúl sobre el sacrificio de Cristo, ¿no? Es Isaías 53:5, dice: mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Hablábamos sobre esta sanidad, regeneración que nos otorga Cristo. Y es que todo lo que menciona el versículo, molido por nosotros, o sea, y porque, por ejemplo, otro punto más es ser una masa santa. ¿Qué entendemos por santo? Y ahorita entro a mencionar lo que tú... Bueno, santo, hay varios significados. Algunos que consideran que es, no consideran. Bueno, uno de los significados que he visto es apartado. Exactamente. Que es lo que más he visto, ¿no? Pero, por ejemplo, mi hermano Isaac, hay gente que se hace muy radical en este aspecto. No mandan a sus hijos a las escuelas, de hecho hasta se van al cerro porque según ellos eso es ser santo, apartarse, pero más bien apartarse ¿de qué? Creo que es más apartarse de aquello que tu cuerpo le puede llegar a afectar, porque creo que decía nuestro pastor de su primer pastor que no le dejaban ver la tele, que no lo dejaban ir al médico porque era del diablo, que el Señor lo reprenda. Sí, amén. Pero a veces es necesario, entonces ¿para qué se crearon los médicos, por así decirlo? Claro. ¿O para qué se creó específicamente ciertas cosas? Pero hay ciertas cosas en las que no son buenas y hay que saber pensar y discernir si esto me conviene o no me conviene. Decía la Biblia, toma lo bueno y desecha lo malo. Exactamente. Creo que esto que menciona mi hermano Isaac es muy cierto, porque Pablo lo dice, todo me está permitido, pero no todo me conviene. Sí. Ahora, esto igual que mencionaba mi hermano Isaac, yo soy de esa idea, si Dios ha permitido que la medicina avance, es para Él usar la medicina también como una herramienta para sanarte a ti. Tú puedes tener tu fe de yo no necesito ir al médico, amén, pero hay ciertos casos en los que a lo mejor Dios quiere obrar a través de un tratamiento, a lo mejor quiere que los médicos vean el milagro, no sé, o sea, por algo Dios también lo ha permitido. Claro. Sí, yo veo también en Santiago, cuando dice que una fe sin obras está muerta, yo lo veo de esa forma también, porque... Claro. Porque nosotros, si tenemos fe, pues también nosotros debemos de ver que Dios, sí, como mis hermanos decían, que todo Dios lo permitió, o sea, también tener fe en que Dios, yo sé que puedes usar las manos del doctor, sé que puedes usar guiar este medicamento, o sea, no es que ponga yo mi fe en el medicamento o en los doctores, ¿no? Sino que en Dios, porque estoy haciendo algo, o sea, estoy teniendo fe de que voy a curar, pero la razón principal es porque Dios lo va a permitir. Exacto. Y mencionamos esto porque el ser santo no es apartarse de estas cosas. Al contrario, o sea, el ser santo es apartarse de lo que te puede hacer caer en pecado. Claro. Porque puede ser que el novio o la novia que tengas te haga caer en pecado. Puede ser que, por ejemplo, yo hoy en día, y a lo mejor no deberían de agregarme al Face, pero yo hoy en día veo jovencitas que se van de viaje a la playa con los novios, sin los padres, se hospedan en el mismo hotel, en la misma habitación. Dice la palabra de Dios, el que juega con fuego, tarde o temprano se quema. O sea, claro. Y no me puedes decir, pero no hicimos nada, dormimos en camas separadas. No, o sea... Uno se conoce. Exactamente, entonces... también dice otro... Creo que también a mí se me fue la pila. Ahora andamos cortos de batería ahora, pero por ejemplo, también dice la palabra de Dios que el que anda con lobos, aullar se enseña, exactamente. Entonces, yo debo de apartarme del pecado, debo de apartarme de esas... Me puede hacer, eso es ser santo, porque si yo quiero librarme de la marca de la bestia, lo primero que usted y yo tenemos que hacer es apartarnos.
apartarnos, ser gente que pues básicamente nos apartemos de lo que es el pecado. Y mire, por ejemplo, estamos hablando de Isaías, pero mire, ¿por qué esta gente tuvo la marca? Isaías 38:1 dice: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: así dice el Señor, pon tu casa en orden, porque morirás y no vivirás. Entonces, vemos nosotros que la marca viene por tener nuestras casas en desorden. Me imagino, no estoy al 100% seguro, porque sí, de pronto sí hay gente que nos escribe ahí en la página de Face, pero debe de haber gente que esté casada, que nos esté escuchando en este podcast, pero también hay gente soltera, ¿no? Pero ¿cómo están nuestras casas? Sí. Porque, miren, por ejemplo, hoy hablaba yo con algunos jóvenes, y yo les decía, puede ser que yo me guarde para Dios, pero Jesús pone un ejemplo que es bien interesante y terrible a la vez. Jesús dice: cuando yo saco a un espíritu, este espíritu sale, vaga por el mundo, y al no encontrar en dónde reposar, dice: regresaré a mi casa, de donde me echaron. Pero la palabra casa ahí también significa familia. Terrible. Entonces, un espíritu, un demonio, no ve el edificio como su casa, como tal, sino ve a la familia. Claro. Entonces, si tú te casas y te vas a vivir con los suegros, y tus suegros están en pecado, te afecta a ti. Y máxime, cuando te casas tú, se casa tu hermano, y de pronto en la casa ya hay primos, tíos, sobrinos, abuelos, te afecta. Claro, recientemente me cambié de casa y en mi casa pues viven mi abuelita, unos tíos, unos primos. Entonces, al llegar tuve una serie de experiencias paranormales, si se pueden llamar así, ¿no? Que antes no tenía en la casa anterior, ¿no? Con el tiempo discerní, ¿no? Es porque me cambié de casa. Hay gente que conozco, pero no conozco realmente cómo están en su interior, no sé cómo están con qué cargan. Entonces fue una especie de intercesión constante hasta que dejara de ocurrir, ¿no? Gracias a Dios, todo ha estado bien, pero es muy cierto eso. Y es que realmente, o sea, no es nuestra intención, siempre lo hemos dicho, no es nuestra intención ofender. Yo sé que pues a veces las oportunidades, ¿verdad? Ahí de repente yo veo memes que aparecen, ¿no? Qué tonto fui yo en los 2000, en lugar de estar tomando leche, debía haber ido a comprar terrenos en $1,000, ¿no? Uh-huh. Porque sí, yo sé que las oportunidades hoy en día no son lo que antes eran. Claro. La economía no es la misma. Yo lo sé, amado hermano, pero en lo espiritual sí afecta bastante. Entonces, ¿cómo se libró de esta marca? Isaías 38:2. Entonces Ezequías volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor. Como decía mi hermano Gamas, la oración. ¿Qué tanto buscamos de Dios? Porque creo yo, amado hermano, porque en Apocalipsis hay de dos: la marca de la bestia o el sello del Espíritu Santo. Porque dice: no le hagas daño hasta que sellemos a los siervos de nuestro Señor. No hay de otra: o eres marcado, herido, o eres sellado. La palabra sello habla de un pacto, habla de una estampa. No es que Dios te quiera herir como el enemigo, no, al contrario, Dios quiere poner una señal de que eres su hijo. Pero ¿cómo te va a sellar si no tienes comunión con Él, si no hay oración? Claro. Creo yo que decía, si no me equivoco, el hermano Gigi Ávila, él era un hombre de oración, un hombre que hay testimonios, no de él directamente, sino de gente que estuvo con él, que él oraba por lo menos 3 horas al día, mínimo. Wow. Y de corrido. Y usted y yo, ni 3 minutos de corrido. Bueno,
a veces ni por los alimentos oramos. Diría alguien que conozco, ¿no? Ya Está a tú punto de sabes. comer, Señor, ya sabes, y Sí. se pone a comer, ¿no? Exactamente, entonces vemos que sí tenemos un error muy serio, Sí. porque para librarnos de la marca tiene que haber oración, tiene que haber comunión con Dios. Y a veces también venimos a la iglesia, pero no hay comunión con Dios, porque el tiempo en el que llegamos a la iglesia a veces nos vamos a la cafetería o platicamos con el hermano, el amigo, o estamos en el celular, dependiendo. Hay jóvenes que a veces, ustedes no me dejarán mentir, que son de la alabanza, ¿verdad? Hay veces que uno los ve y están en el celular, está Claro. el culto, está la adoración, y uno dice, está con todo el fuego de Dios, y él mensajeándose o en el Free Fire o qué sé yo, ¿ah? Claro. Y esos juegos de niños rata. No, sí. Sí. Yo me acuerdo mucho de nuestro pastor, y creo que tú también lo viviste, ¿no? Cuando nos predica nuestro pastor que cuando inició la iglesia de la Ciudad de México, que ponían un cordel, Sí, para de hecho. respetar la presencia de Dios. O sea, yo siempre tengo ese como que celo, ¿no? O sea, Está la la presencia presencia de Dios, o sea, respétala, ¿no? O sea, porque a fin de cuentas, hacer descender la presencia de Dios, pues no en cualquier casa. O sea, Claro. y para que nosotros estemos menospreciándolo, pues también no es correcto. Como una vez más lo vuelvo a decir, o sea, el mismo creador del universo está visitando esta casa, o sea, hay que poner reverencia. Y es que, como decía, retomando un punto que decía mi hermano Isaac ya hace minutos atrás, es que esto es un portal que te Amén. lleva a la presencia de Dios. Claro. O sea, estás ante las puertas de la casa de Dios. Y al tú entrar a la presencia de Dios, automáticamente eres llevado al trono, y no tener una reverencia, creo que sí es serio el asunto. Sí. Pero bueno, creo yo que también depende mucho de tu comunión con Dios, ¿no? O sea, Sí. por ejemplo, hoy una de las palabras que Dios nos daba es que no cantas con entendimiento, porque a veces cantamos, amamos tu presencia, pero la realidad es que no amamos estar en la presencia de Dios, porque sí lo estoy cantando porque es lo que están cantando los de la alabanza, ¿no? El grupo, pero mi mente está en que ayer perdió México contra Brasil, que Vinicius se dejó crecer el cabello, que Hendrik ya metió su tercer gol, etcétera, etcétera, Sí, ¿no? O sí, sea, sí y se pasa. ve que no pongo atención, ¿verdad?, al fútbol. pero pasa realmente, Sí, pasa. Entonces sí. sí hay que tener cuidado, porque, y miren, solamente es nuestro primer punto de cómo librarnos de la marca de la bestia, porque otro que aparece, pero creo que no nos va a dar tiempo de terminarlo, Job capítulo 2 versículo 7 dice: Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con llagas malignas desde la planta del pie hasta la coronilla. Su máquina, siempre que leo Terrible. esto. Pero ¿por qué Job tuvo la marca? Nosotros lo vemos en Job 1:4. Sus hijos solían ir y hacer un banquete en la casa de cada uno por turno e invitaban a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellas. Ok, normalmente, no en todos los casos, pero cuando la palabra de Dios nos habla de un banquete, los rabinos suelen decir que es una manera suave de la Biblia de referirse a fiestas en donde había excesos, en donde había pues orgías, y el problema es que estos jóvenes invitaban a sus hermanas. Entonces está hablando aquí de que había un desenfreno tanto en lo sexual como en los vicios, Terrible. etcétera, etcétera. Bueno, esa puede ser una de las explicaciones, y dice la palabra de Dios que Job ofrecía un sacrificio por sus hijos, pero la verdad, o sea, no podemos ser ciegos. No. Bueno, ustedes no son padres, yo todavía no soy padre, pero hablemos de hermanos. Tú, por ejemplo, eres hermano, tú eres hermano, Sí. y Isaac, Sí. e Isaac también es hermano. Tú conoces a tu hermano. Sí. Tú no me puedes decir, mi hermano es un santo. Tú sabes que si te dicen, vi a tu hermano briago ahí tirado en la banqueta, ¿tú qué dirías? No, mi hermano busca de Dios. O que se escapó con la novia. ¿Sí me explico? Sí. Mentira a tus papás. Entonces, como padre, ¿cómo puedes hacerte ciego ante
lo que están haciendo tus hijos. Entonces, por eso al rey Usías, en versículos anteriores, Ezequías, perdón, el rey Ezequías, por eso Dios le dice, ordena tu casa. Creo que esto que se explica de la paternidad o maternidad es muy importante, ¿no? Porque vemos el caso de la mamá de Samuel, que procuró la consagración de su hijo hasta que se convirtiera en un profeta del Señor. Y eso es bien importante porque dice que año con año venía y le hacía una túnica nueva, es decir, lo observaba su crecimiento. Como padre, es nuestro trabajo. ¿En qué has crecido en las cosas de Dios? Sí, de parte, bueno, viéndolo desde el aspecto paternal, yo creo que, porque igual Proverbios dice, corrige al niño con vara, ¿no? O sea, el niño no va a morir, pero va a corregir su camino. Incluso dice, instruye al niño desde pequeño para que no se aparte. No se aparte de los caminos del Señor. En esa parte, pues, el padre tiene que confrontar al hijo. O sea, a mí me confrontó mi papá, también me dijo, oye, ¿qué onda? Esto está pasando, o sea, y yo como hijo, yo también tengo que decir, ok, hay que corregir. Hay que corregir, tengo que ser honesto, ¿no? Porque no me puedo hacer ciego. Sea, ya uso lentes y no me puedo hacer ciego. Raúl tiene un punto porque funcionan las palabras, funcionan las correcciones físicas, pero sí, cuando deje de funcionar eso considero yo que viene la corrección del Señor, entonces... Sí. Bueno, a fin de cuentas, creo que lo hemos vivido y la corrección del Señor es mucho más dura que la corrección de un padre. Porque ya no estamos hablando de que te van a corregir tus papás, sino que el mismo Señor va a hallar la manera de corregirte. Exactamente. Y cuando lo hace el Señor, sí es como que más profundo, no tan físico, más profundo, y te hace cambiar realmente la manera en la que ves las cosas. Claro. Y la manera en la hermandad, pues también, yo con mi hermano, yo le soy honesto, o sea, yo también soy así, yo también erro en algunas cosas, y también buscar ser honestos, ¿no? O sea, no somos perfectos, pero pues dice la Biblia que el amigo es como un hermano en tiempo de crisis, me parece, pero también un hermano tiene que decirse las cosas como que si fueran amigos, ¿no? O sea, no guardarse nada, y si hay algún error, pues decirnos las cosas que estamos haciendo mal. Creo yo que ciertamente, porque hablábamos de este versículo, los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, pero también habla ahí de desobedientes a los padres. Y a veces, como jóvenes, aún como adultos, pues debemos de aceptar la corrección de nuestros padres, porque decían mis hermanos, si no te dejas corregir en lo terrenal, cuando Dios tome la vara, o sea, y más vale un varazo de un padre que un varazo de Dios, creo yo que... Ciertamente. Porque vemos el caso de Job, era para corregir, porque siempre hemos dicho, no, es que la Biblia dice que Job recto, sí, pero ya cuando uno analiza, él sabía que sus hijos estaban en pecado y no los estorbaba. Claro. Aparte, Job dice, hice un pacto con mis ojos de ya no mirar a las doncellas, es decir, el Job era medio ojo alegre, sí. O bueno, no medio, quizá muy ojo alegre, o sea, sí vemos que Job sí tenía ciertas carencias y pues viene el varazo para corregir. Entonces, yo, si hay algo, y en lo personal, creo que también a veces por la necedad no nos damos cuenta, porque a mí me han tocado algunos varazos de parte de Dios y sí duele, la verdad sí duele, pero el varazo de Dios no es para herirte, no es para lastimarte, claro, es para que corrijas. Esto me recuerda al hijo pródigo, ¿no? Él tuvo que llegar hasta donde comen los puercos, o sea, no se puso no regresó antes de eso, sino cuando tocó el último, cuando llegó al fondo, cuando ya no podía caer más, fue ahí donde reaccionó y pues dijo, no, mejor me regreso a la casa de mi padre. Entonces, a veces somos muy necios. A veces o a siempre. A siempre. Sí. Y Dios tiene que obrar en nosotros. Pero es algo que nos conviene para librarnos de la marca del enemigo. Así es. Y la verdad es que dentro del amor que Dios nos tiene como padre, viene ese varazo, porque Dios al que toma por hijo lo corrige. Así es. Hay otra versión que dice que lo azota.
O sea, y a veces es necesario, y si hay algo que yo le he dicho al Señor, Señor, yo no me quiero perder, pero háblame, no me des el varazo, mejor háblame, pero hay veces en las que uno no entiende y tiene que venir el varazo. Claro. Entonces, pues se nos fue el tiempo, mis amados hermanos, esperamos el siguiente episodio terminar este tema, pero mi hermano Isaac, ¿algún pensamiento final? Creo que el analizar la situación en la que estamos, y ya como estamos hablando de Job, de al no estorbar a sus hijos, también en tener en cuenta de los que son padres, ¿no? Tratar de corregir a aquellos hijos que tal vez están mal, no porque esté pequeño o porque aún estando grande, aún así la autoridad eres tú por ser el padre, por ser la cabeza. Y es tratar de llegar al fin, a la meta, y llegar a poder ser sellados por el Señor y no ser marcados. Exactamente, mi hermano Gama. Pues que procuremos pedir la guianza, siempre procuro hablar con el Espíritu Santo, pedirle que nos guíe, porque de otra forma no vamos a poder encontrar el camino. El Espíritu Santo es una guía, es un consolador, nos enseña el camino que debemos seguir y pues acercarnos a Él, buscar mucho a Dios en oración para no caer en tentación, como marca la Biblia también. Exactamente, mi hermano Rulo. Sí, bueno, nuestro tema es que la venida de Cristo es inminente y pues yo sí quisiera agregar que estuviésemos preparándonos, ¿no? Que estuviésemos siempre analizándonos, viendo si tenemos un defecto, ser honestos con nosotros mismos, que pues no nos pongamos la venda, ¿no? Que si vemos que necesitamos corregir algo, pues como decías, Jorge, que no esperemos a que el Señor nos dé el varazo, porque el varazo de Dios es sí o sí te va a hacer cambiar. Claro. Sí. Entonces, buscar cambiar nosotros mismos, porque si lo hacemos nosotros mismos va a ser más satisfactorio y el Señor va a ver que nosotros sí queremos ser marcados y sellados por su Espíritu. Ese sería mi comentario final. Creo que como pensamientos finales, si podemos dejarlo, ¿verdad? El regreso de nuestro Señor es inminente y hay que estar preparados, ¿no? Y pues Amén. Lo mejor de todo es tratar de corregir uno antes de que pues el Señor nos corrija, ¿verdad? Claro. Bueno, mis amados hermanos, como siempre fue un gusto, una semana más. Nos vemos el siguiente episodio. Los amamos, les bendecimos. Hasta luego. Yes, amén.